Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bendito sea Dios que hoy iniciamos el capítulo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Leamos este pasaje que se llama Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 11 versículos 1 al 18. Realmente en este pasaje vamos a ver como, por decirlo de alguna manera, la conclusión de lo que hemos leído ahorita estos últimos días acerca de Pedro y de Cornelio. Así que si no has visto esos videos de Pedro y de Cornelio, devuélvete un par de videos usando el link que te dejo abajo del video anterior en cada video para que lo mires. Bueno, ahora sí leamos el primer versículo de Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recuerda que hemos leído lo que sucedió con Pedro y Cornelio, centurión romano, y al enterarse de esto, los que estaban en Judea contendieron contra Pedro diciendo, versículos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Así le decían. ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento les había dado la ley de Dios a los judíos y entre ellas la circuncisión. Leamos Génesis 17, versículos 9 al 14. Vamos a leer acerca de la circuncisión. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Mira que son palabras de Dios a Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ese fue el pacto que Dios le dio a Abraham, la circuncisión. Ellos debían circuncidarse. Todo varón debía ser circuncidado a los 8 días de nacido, tanto de los hijos de los israelitas como también el comprado a los extranjeros, porque el que no lo hiciera, esa persona sería cortada de su pueblo, porque habría violado el pacto de Dios. Génesis 17, versículos 23 y 24 dice, entonces tomó a Abraham, a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Tan pronto Abraham recibió el pacto de Dios, inmediatamente procedió a cumplirlo. Abraham era obediente a Dios en todo e inmediatamente circuncidó a todos los varones de su casa, incluido él mismo, siendo él Abraham de 99 años de edad. Entonces, a partir de ese momento, todos los judíos tenían por inmundos a los que no eran circuncidados. Por eso no se juntaban con ellos, es decir, con los gentiles, con los que no eran judíos.
y que por tanto no estaban circuncidados. Por eso le peleaban a Pedro diciéndole, versículo 3, volvamos a leerlo. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Pedro procedió entonces a explicarles todo en orden, paso a paso. Y acá, leyendo las palabras de Pedro, tú y yo vamos a recordar al detalle lo que leímos la semana pasada. Versículos 5 al 10. Estaba yo en la ciudad de Jope orando, o sea, Pedro, ¿no? Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos y consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Esa fue la visión que Dios le dio a Pedro. Y siguió diciendo Pedro, versículos 11 al 15. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu Santo, ¿no? Porque ahí está escrito con E mayúscula. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras, oye. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¡Wow! Pedro le habló sobre Jesucristo a Cornelio y a todos los que ahí estaban, palabras por las cuales serían salvos Cornelio y toda su casa. Y cayó el Espíritu Santo como sobre los judíos había caído al principio, es decir, el día de Pentecostés, el cual también ya leímos. Y esa fue la visión del centurión, por la cual el centurión romano, Cornelio, envió hombres a buscar a Pedro, y Pedro fue con ellos porque el Espíritu Santo le dijo que sí, que fuera con ellos. Y en ese momento se acordó de lo que le había dicho el Señor. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizó con agua, pero además de ese bautismo con agua, hay otro bautismo que es el bautismo mediante el Espíritu Santo de Dios, dado por Dios. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y siguió diciendo Pedro, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Creer en el Señor Jesucristo es un don de Dios. Por eso está escrito, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos salvos por la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo.
Y esa fe en el Señor Jesucristo es un don de Dios, mediante la gracia de Dios. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Gloria a Dios! Los judíos que estaban ahí entendieron que Dios derramaba su amor y misericordia no solo a los judíos, sino también a los gentiles incircuncisos. ¿Por qué? Porque Dios los había limpiado. ¿Con qué los había limpiado? Con la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo nos limpia, porque fuimos limpiados con su sangre preciosa. Y ellos en ese momento lo entendieron que estaba el antiguo pacto, pero cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue inmolado en la cruz del Calvario, se hizo un nuevo pacto, el pacto de la sangre del Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que nos limpia. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesucristo tiene poder y la sangre de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto. Y por eso Dios le dijo a Pedro a través de esa visión: no llames tú común o inmundo lo que he limpiado. Dios nos ha limpiado con su sangre, y al derramar su sangre en el mundo se hizo un nuevo pacto. Gloria a Dios. Y entonces, con ese nuevo pacto, ¿qué le pide Dios a los seres humanos? ¿Qué le pide? Pregunto, ¿la circuncisión de la carne? No, la circuncisión del corazón. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dice ahí: quitad el prepucio de vuestro corazón. Dios lo que quiere es una circuncisión espiritual del corazón, es decir, que obedezcamos al Señor, que guardemos su palabra, que quitemos todo pecado y maldad. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nuevamente nos damos cuenta que lo importante no es la circuncisión, ni la incircuncisión, ni esto, ni aquello, ni esto, ni aquello, como hemos leído en muchos pasajes hasta el día de hoy. Lo importante es que la fe y el amor. Eso es lo importante, no la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Es decir, espiritualmente hablando, quitar todo aquello de nosotros, de nuestras vidas, que a Dios no le agrada, y obedecer al Señor en todo. Porque lo importante aquí es obedecer, es entender que somos salvos por la fe en Jesucristo y no por obras. Porque nada de lo que nosotros hagamos nos puede salvar, solo la fe en Jesucristo. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo al momento de creer, lo mismo que los judíos, porque es voluntad de Dios que todos sean salvos, que ninguno se pierda, sino que se arrepientan y crean. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, este viernes 24 de septiembre, vamos a orar tú y yo juntos por la salvación de las personas, para que se quiten las vendas de los ojos de todos aquellos que no saben, que no son salvos por las obras que hagan, sino por la fe en Jesucristo. Eso de que somos salvos por buenas personas, por hacer buenas obras, es la gran mentira de Satanás. Lo hemos leído. Abre tu Biblia, léelo. Y si quieres, devuélvete un par de videos y mira desde el primer video de Pedro y Cornelio. Y te ruego, ayúdame a predicar el evangelio de salvación, porque el tiempo es corto, el tiempo se acaba y el mundo irá de mal en peor, como está escrito en la palabra de Dios. Pero no hay que tener temor, porque es necesario que esto que estamos viendo ocurra, acontezca, para que muchos sean quitados las vendas de sus ojos, les sean abiertos los ojos y miren a Dios y se conviertan a Dios y se salven, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se salven, que procedan al arrepentimiento y sean salvos. En el nombre de Jesús.